Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, y una de las figuras más icónicas de la literatura hispanoamericana. Es recordado por su habilidad para fusionar la realidad y la fantasía en sus narrativas, creando un universo literario lleno de personajes inolvidables y lugares mágicos. Su obra, que explora temas de amor, soledad, violencia y el poder, ha dejado un legado duradero en la literatura universal. Cien años de soledad, su obra maestra, se considera un pilar fundamental del realismo mágico, un estilo literario que él ayudó a definir y popularizar. Este ensayo aborda en profundidad la vida de García Márquez, su trayectoria literaria, los temas y estilo de su obra, y su impacto en la literatura y la cultura global. 1. La vida de Gabriel García Márquez, infancia y formación. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pequeño pueblo en la costa caribeña de Colombia. Su infancia en este lugar y la influencia de su familia serían determinantes en su obra literaria. La influencia de Aracataca y de sus abuelos. García Márquez fue criado principalmente por sus abuelos maternos, quienes influyeron profundamente en su visión del mundo. Su abuelo Nicolás Márquez fue un veterano de guerra y una figura de autoridad, mientras que su abuela, Tranquilina Iguarán, era conocida por su talento para contar historias de apariciones y hechos sobrenaturales. Las narraciones de su abuela fueron la inspiración para el estilo único de García Márquez, que mezcla lo fantástico con lo cotidiano, una característica central de su literatura. Educación y primeras lecturas. Desde joven, García Márquez mostró interés por la literatura y fue influenciado por autores como Kafka, Faulkner y Hemingway. Estudió en el internado de Barranquilla y luego en Bogotá, donde comenzó a estudiar Derecho. Sin embargo, abandonó los estudios para dedicarse al periodismo y la literatura. Estas primeras lecturas y su formación en el Caribe colombiano le proporcionaron una visión única que posteriormente plasmaría en su obra. 2. La carrera periodística y sus primeras obras literarias. Antes de ser reconocido como novelista, García Márquez trabajó como periodista en diversos medios. Su carrera periodística lo llevó a viajar y le permitió conocer la realidad política y social de América Latina, lo cual influyó en su obra. Experiencia periodística en Colombia y en el extranjero. García Márquez trabajó como reportero en El Universal de Cartagena y El Heraldo de Barranquilla. Años más tarde, se trasladó a Bogotá, donde continuó su carrera en El Espectador, realizando reportajes de investigación y crónicas. Durante este periodo, cubrió eventos importantes, como la historia del náufrago Luis Alejandro Velasco, que después sería recogida en Relato de un náufrago. Su trabajo periodístico no solo le dio una perspectiva crítica sobre la sociedad, sino que también moldeó su estilo literario, caracterizado por la precisión y el detalle. Primeras novelas y el estilo en desarrollo. La primera novela de García Márquez, La hojarasca, publicada en 1955, introduce al lector en el pueblo ficticio de Macondo, un lugar que se convertiría en el escenario de muchas de sus obras. La hojarasca explora temas de soledad y desintegración social, y marca el inicio de su estilo característico. En estos primeros trabajos, García Márquez ya mostraba signos de su talento para combinar la narrativa realista con elementos mágicos y extraordinarios. El boom latinoamericano y la influencia de García Márquez. En los años 60 y 70, la literatura latinoamericana vivió un auge sin precedentes conocido como el boom latinoamericano. García Márquez, junto a autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, fue uno de los protagonistas de este movimiento literario que renovó la narrativa hispanoamericana y llevó la literatura latinoamericana a un público global. 100 años de soledad y la consagración de García Márquez. En 1967, García Márquez publicó 100 años de soledad, una novela que narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. La novela fue un éxito inmediato y se convirtió en un fenómeno literario, siendo traducida a numerosos idiomas. 100 años de soledad es considerada una obra maestra del realismo mágico, un estilo que García Márquez consolidó y que influyó profundamente en la literatura mundial.
Características del realismo mágico en la obra de García Márquez. El realismo mágico es un estilo que combina lo fantástico con lo cotidiano, y García Márquez fue uno de sus exponentes más importantes. En su obra, los acontecimientos sobrenaturales o mágicos se presentan como parte de la realidad, sin sorprender a los personajes. Esta fusión de lo mágico y lo real le permite explorar temas como el poder, la soledad y el destino, creando una visión única del mundo latinoamericano. 4. Temas y estilo en la obra de García Márquez. García Márquez abordó una amplia variedad de temas en su obra, y su estilo, caracterizado por la precisión narrativa y el lenguaje poético, lo convirtieron en un maestro de la literatura. La soledad y la tragedia del ser humano. La soledad es un tema recurrente en la obra de García Márquez. En 100 años de soledad, la soledad se convierte en un destino inevitable para la familia Buendía, cuyas decisiones y pasiones los condenan a repetir errores generacionales. Esta visión trágica de la existencia humana también aparece en obras como El coronel no tiene quien la escriba, donde los personajes luchan contra la indiferencia y el olvido. El amor y la pasión en una sociedad tradicional. García Márquez explora el amor y la pasión en sus múltiples facetas, desde el amor idealizado hasta el amor destructivo. El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1985, es una de sus obras más celebradas y explora el amor a lo largo de la vida de dos personajes que se reencuentran después de décadas de separación. En esta obra, García Márquez reflexiona sobre la naturaleza del amor, el tiempo y la fidelidad. El poder y la corrupción en América Latina. La obra de García Márquez también es una crítica a la política y el poder en América Latina. En El otoño del patriarca, narra la historia de un dictador que se aferra al poder durante décadas, reflejando la realidad de muchos países latinoamericanos. García Márquez utiliza el personaje del dictador para explorar la soledad y la paranoia que acompañan al poder absoluto y la corrupción. 5. Principales obras de Gabriel García Márquez. La obra de García Márquez es extensa y abarca novelas, cuentos, crónicas y ensayos. Sus novelas más destacadas han dejado una huella profunda en la literatura universal y son reconocidas por su originalidad y calidad literaria. 100 años de soledad, la obra maestra del realismo mágico. Considerada una de las mejores novelas del siglo XX, 100 años de soledad sigue la historia de la familia Buendía a través de varias generaciones en el mítico pueblo de Macondo. La novela combina elementos de realismo mágico con una narrativa épica, y su estructura circular y compleja refleja la idea de que la historia tiende a repetirse. La novela es un ejemplo perfecto del estilo de García Márquez y de su habilidad para crear un mundo mágico y detallado. El amor en los tiempos del cólera, la exploración del amor y el tiempo. En El amor en los tiempos del cólera, García Márquez narra la historia de un amor que persiste a lo largo de la vida, enfrentando obstáculos, separaciones y el paso del tiempo. La novela explora temas como la fidelidad, el envejecimiento y la idealización del amor. A diferencia de 100 años de soledad, esta obra se desarrolla en un entorno más realista, pero mantiene el estilo lírico y poético característico de García Márquez. Crónica de una muerte anunciada y la estructura de la tragedia. Crónica de una muerte anunciada es una novela breve basada en un hecho real. La historia sigue la investigación del asesinato de Santiago Nazar en un pequeño pueblo, donde todos los habitantes sabían que el crimen iba a ocurrir, pero nadie lo impidió. La novela explora la fatalidad y el destino, y su estructura narrativa no lineal refleja la inevitabilidad de la tragedia. 6. El estilo narrativo de Gabriel García Márquez. García Márquez desarrolló un estilo narrativo único, caracterizado por la riqueza del lenguaje, el uso de la hipérbole y el tono poético, que le permitió explorar tanto lo real como lo fantástico. La narrativa poética y el lenguaje rico. El estilo de García Márquez es conocido por su lenguaje poético y su capacidad para crear imágenes vívidas y evocadoras. A través de su prosa, logra capturar la esencia de la vida cotidiana y al mismo tiempo darle un matiz mágico. Su uso del lenguaje crea un ambiente en lo que lo real y lo fantástico se mezclan,
y su estilo ha sido una de las características más admiradas de su obra. La hipérbole y el exceso como recursos narrativos. La hipérbole es un recurso frecuente en la obra de García Márquez y la utiliza para enfatizar la intensidad de las emociones y los eventos en sus relatos. Esta exageración le permite transmitir la riqueza emocional de sus personajes y reflejar la realidad latinoamericana, que a menudo es tan compleja y contradictoria que parece fantástica. La influencia del periodismo en su precisión y estructura. La experiencia de García Márquez como periodista se refleja en su escritura, especialmente en la precisión de sus descripciones y en su habilidad para estructurar relatos de manera clara y detallada. Esta influencia se ve en obras como Crónica de una muerte anunciada, donde el estilo periodístico es evidente en la reconstrucción de los eventos y en el enfoque objetivo de la narración. 7. El legado de Gabriel García Márquez en la literatura y la cultura popular. La influencia de García Márquez en la literatura y la cultura es inmensa. Su obra ha dejado una marca duradera en la narrativa latinoamericana y mundial, y su estilo ha inspirado a generaciones de escritores. El realismo mágico y su impacto en la literatura mundial. García Márquez es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, un estilo que ha influido en numerosos autores en todo el mundo. La forma en que combina lo mágico y lo real ha sido adoptada por escritores de diferentes culturas, y su impacto en la literatura es innegable. Su obra ha ayudado a que la literatura latinoamericana sea reconocida a nivel internacional, y ha demostrado que la narrativa de América Latina tiene una voz única y poderosa. La influencia de escritores y el boom latinoamericano. García Márquez fue una figura clave en el boom latinoamericano, un movimiento literario que colocó a América Latina en el mapa de la literatura mundial. Su éxito inspiró a otros escritores y contribuyó a la creación de un mercado para la literatura en español. Su obra ha sido una fuente de inspiración para escritores como Isabel Allende, Laura Esquivel y Salman Rushdie, quienes han incorporado el realismo mágico en sus propias narrativas. La adaptación de su obra en cine y televisión. Varias de las obras de García Márquez han sido adaptadas al cine y a la televisión, aunque con resultados variados. El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada han sido llevadas a la pantalla, pero muchos críticos opinan que el estilo único de García Márquez es difícil de capturar en otro medio. Aún así, sus historias continúan resonando en el cine y en la televisión, y el interés en adaptar su obra sigue vivo. 8. La política y el activismo de Gabriel García Márquez. Además de su carrera literaria, García Márquez fue un defensor de la justicia social y un crítico de las dictaduras en América Latina. Su amistad con líderes políticos como Fidel Castro generó controversia, pero García Márquez siempre mantuvo su compromiso con los valores en los que creía. Compromiso social y político. García Márquez fue un firme defensor de la paz y la justicia social, y utilizó su influencia para promover el cambio en América Latina. A lo largo de su vida habló en contra de las dictaduras y abogó por la paz en Colombia, su país natal. Su obra refleja su visión crítica de la política y su deseo de ver una América Latina libre de corrupción y violencia. La amistad con Fidel Castro y la controversia. García Márquez mantenía una amistad cercana con Fidel Castro, lo que generó polémica en algunos círculos literarios y políticos. Aunque fue criticado por su relación con el líder cubano, García Márquez siempre defendió su derecho a mantener esta amistad y a tener sus propias opiniones políticas. 9. El legado de Gabriel García Márquez y su influencia duradera. El legado de García Márquez perdura en la literatura y en la cultura popular. Su influencia se extiende más allá de América Latina y continúa siendo una inspiración para escritores y lectores en todo el mundo. La Fundación Gabriel García Márquez y su compromiso con el periodismo. Después de recibir el Premio Nobel, García Márquez fundó la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, con el objetivo de apoyar el periodismo en América Latina. Su compromiso con la libertad de expresión y con el periodismo independiente ha sido parte de su legado, y su fundación continúa promoviendo el periodismo de calidad en la región. La presencia de García Márquez en la cultura contemporánea.
La figura de García Márquez sigue viva en la cultura contemporánea y su obra continúa siendo leída y estudiada en todo el mundo. Sus personajes como Aureliano Buendía y Fermina Daza han trascendido las páginas de sus libros y se han convertido en símbolos de la literatura universal. Sus temas como la soledad, el amor y el poder siguen siendo relevantes y resuenan con las nuevas generaciones de lectores. Conclusión. Gabriel García Márquez fue un maestro de la narrativa y un visionario que transformó la literatura latinoamericana y mundial. Su habilidad para combinar la realidad y la fantasía y para crear un universo literario lleno de magia y tragedia lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. A través de su obra, García Márquez exploró los aspectos más profundos de la condición humana, abordando temas universales que siguen siendo relevantes. El legado de García Márquez sigue vivo en cada lector que se sumerge en las páginas de Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera o Crónica de una muerte anunciada. Su visión del mundo y su estilo literario continúan inspirando a generaciones de escritores y lectores, y su influencia perdura como un testamento de su genio y su amor por la literatura.